capítulo 5, versículo 31. Mateo 5, 31. Los que tienen su Biblia ahí, pueden abrirlo, lo leen ahí sentadito, no se preocupen. Mateo 5, 31. Unos versículos breves, hoy vamos a hablar del tema el divorcio, ¿ok? Son solamente 2 versículos. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Lo leímos en la Reina Valera del 60. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, Mateo 5:31. Si quiere usted compara la diferencia mientras voy leyendo. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo os digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Amén. Vamos a hablarle al Señor, hermano. Padre, gracias por esta lectura bíblica que nos corresponde hoy exponer. Señor, venimos a clamar por sabiduría esta mañana. La palabra dice que la pidamos y tú nos la darás abundantemente. No conocimiento simplemente, Señor, sino sabiduría. A vivir y a practicar lo que creemos, lo que estudiamos, lo que conocemos cada día de tu palabra. Así que danos esa sabiduría divina. Ayúdame, Señor. Yo no puedo explicar sin tu ayuda. Yo no puedo enseñar sin tu ayuda. Yo no puedo, mi Dios, hacer nada sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Así que sea tu Espíritu hoy enseñándonos, mostrándonos más luz respecto a esta enseñanza. Y que seas tú, mi Dios, glorificándote en medio nuestro. Sé tú edificando, sé tú restaurando, sé tú salvando, sanando en medio nuestro, Señor, a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ok, amados hermanos, voy a tocar un tema que a veces no se habla mucho de él, ¿verdad? Pero hoy nos corresponde tocar. Yo creo que una de las bendiciones, a mi parecer, una de tantas bendiciones de estudiar la Biblia versículo por versículo, es que el predicador se libra de que la gente piense que habla temas para lanzar indirecta. Yo sé que hay púlpitos que se dedican a lanzar indirecta a la gente, ¿verdad? Pero no, cuando usted estudia la palabra de Dios versículo por versículo, pues obligatoriamente tiene que hablar de temas que son delicados, de temas que han afectado de una u otra manera a cada creyente. Y es el caso de hoy. El tema del divorcio nos ha afectado a cada uno de los que estamos aquí, de una manera directa o indirecta. Pero nos hemos visto afectados por el divorcio experimentado por una persona, por el divorcio experimentado en los padres, por el divorcio experimentado en la familia, de algún amigo, de algún allegado. Hemos experimentado tal vez el dolor, tal vez el ver cómo se destruye una familia a través de un divorcio, cómo se acaba, ¿no? No porque la persona se muere, ¿no? Sino porque hay sentimientos encontrados, hay rencor, hay tantas cosas que vemos cómo declina, cómo decae una familia ante el divorcio. Pues en la sociedad que nosotros vivimos, muchos de manera jocosa dicen que lo mejor del matrimonio es el divorcio, ¿no? Y aunque lo dicen de manera en broma, realmente hay gente que cree, que piensa que para solucionar su matrimonio el mejor camino es el divorcio. E independientemente de lo que nosotros pensemos, creamos acerca del divorcio, nosotros debemos tener algo bien claro, amados hermanos, y es que Dios aborrece el divorcio.
Y uso esa palabra fuerte porque así es como lo dice el Señor. Ahí en Malaquías, capítulo 2, si usted me acompaña un momento, en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2, versículo 14, aquí vemos que el Señor habla de adulterio, de que los hijos de Israel estaban cometiendo adulterio contra sus esposas. Y dice el Señor, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios está siendo testigo del adulterio cometido por el marido en contra de su esposa. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. En otras palabras, que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, es decir, el que cubre de violencia su vida. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor aborrece, no es plan del Señor, no es voluntad del Señor, el divorcio. Eso es lo que nosotros debemos tener claro desde el comienzo de esta enseñanza. El Señor aborrece el divorcio. Y vivimos lamentablemente en una sociedad donde se practica mucho el divorcio, ¿ok? De manera formal, dos personas están casadas ante la ley y también procede el divorcio. En mi propia experiencia como abogado, en los pocos casos que he atendido de divorcio, gran parte de ellos, al menos uno de los cónyuges, si no los dos, son cristianos. Entonces es lamentable que gran parte de los divorcios que se solicitan ante una autoridad judicial son de personas cristianas, ¿sí? Porque a veces pues los mundanos no tienen ni el temor de casarse, ¿verdad? Eso no, viven en lo que llaman ellos concubinato. Entonces gran porcentaje, no la mayoría, pero sí gran porcentaje de las personas que se casan es porque son cristianas, ¿no? Y tienen temor de Dios y quieren vivir correctamente en su vida matrimonial. Entonces, estas personas cuando tienen experiencia indebida por esto, por aquello, también proceden a divorciarse. En muchos de los casos, no en todos, he visto también un deseo, una prontitud de divorciarse para volverse a casar, ¿ok? Muchos de ellos he notado que están como quemándose, se usa la palabra es porque están desesperados por volver a casarse. Entonces, para no hablar que no hablen de ellos, pues quieren arreglar su divorcio y volver a casarse. Hemos conocido casos incluso de gente que se divorcia por no tontería, porque yo creo que cada quien tiene concepto respecto a los problemas que sufre, pero sí no son cosas graves. Por ahí escuché el caso de un pastor que Dios le reveló que tenía que dejar su cacharro viejo y comprarse un cacharro nuevo. Él daba esa ilustración diciendo que tenía que dejar a su esposa, que ya estaba vieja, y buscarse una esposa más jovenzona, ¿no? Más, bueno, no sé qué palabra usar. Pero lo cierto es que más joven, más sin estrenar, 0 kilómetros es lo que quiero decir. Esas cosas, hermano, aunque nos den risa, pasan. Un pastor conocido aquí en la zona, eso pasa, hermano. Y es lamentable y triste que esas cosas pasen. Y debemos estar no dudando de la posición de Dios. Debemos tener claro cuál es la posición de Dios ante el divorcio, y es el aborrecimiento. Incluso cuando una persona cristiana se me acerca a mí a preguntarme que si le puedo hacer procesar su divorcio, mi respuesta más rápida es que si ya habló con su pastor con respecto al área espiritual, porque yo no me encargo de darle consejería porque no soy su pastor. No, sí, ya yo hablé con el pastor, ya eso está hablado. Ok, ahí sí podemos proceder, porque si son cristianos deberían al menos tener una orientación respecto a sus divorcios, si está bien o no está bien, pero delante de Dios es aborrecible, ¿ok?
Ahora, amados hermanos, es triste, vemos en el mundo de la farándula que eso a cada rato, yo no sé en qué ayuda eso a la humanidad, pero fulanito se dejó de fulanita, fulanito le fue infiel a fulanita, fulanito se casa por quinta vez. Y son cosas que se escuchan en el mundo de la farándula. La gente toma el matrimonio y el divorcio como cambiarse de ropa interior. O sea, me lo quito y me pongo otro y listo. Incluso hay una religión, perdóneme si no llego al conocimiento correcto, creo que son los musulmanes, que ellos hablan de un matrimonio de fin de semana. Un matrimonio de fin de semana. Le explico. Como ellos pueden casarse con varias mujeres, hay algunos de ellos que se casan con mujeres solamente para el fin de semana. O sea, quieren estar con ellas, quieren tener relaciones sexuales con ellas, entonces se casan el viernes y se divorcian el lunes en la mañana. Son esposas de fin de semana, ¿ok? Eso prácticamente, en mi pensamiento, es como prostitución, pero legalizada, ¿no? Ellos tratan de no hacer culpar su conciencia en caer en adulterio, entre comillas, o en fornicación, entonces se casan un fin de semana. Algo así como lo que pasa en las películas de los matrimonios de Las Vegas, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero vemos nosotros el ataque continuo al matrimonio. Y no hay más nada que desgarre a una familia que un divorcio, que desgarre a una persona que un divorcio. Y es el ataque continuo de Satanás contra la familia, contra los hijos, contra la sociedad, el procurar distorsionar el divorcio. Usted no ve cuándo antes se hablaba, hablemos de 100 años, 70 años atrás, cuándo antes se hablaba, que son más ancianos de repente lo recordarán mejor, pero cuánto se hablaba antes de matrimonio entre hombre y hombre. Eso no se hablaba antes. Pues toda la vida, desde que ha habido pecado en el mundo, ha habido homosexualidad, ¿o no? Todo el tiempo. Desde que hay pecado en el mundo ha habido homosexualidad, fornicación, etcétera, etcétera. Pero no se hablaba de formalizar la homosexualidad, aplaudir la homosexualidad, como se está viviendo hoy día. Aunque hubieron sociedades muy pecaminosas, como la sociedad del Imperio Romano, ¿no? Los césares, los emperadores, tenían prácticas homosexuales, aunque eran casados. Y era muy ampliamente aceptada en la sociedad romana la homosexualidad. Pero como hoy día no ha habido precedente, que nosotros tengamos hoy en Venezuela, en el 2005, gente que marcha en las calles pidiendo que los hombres y los hombres se puedan casar y las mujeres con las mujeres se puedan casar. Usted me dirá, bueno, ellos tienen derecho a la libertad de expresión, y es verdad, tienen derecho a la libertad de expresión según la Constitución. Pero lo que quiero recalcar yo es el grado de degradación moral en la que ha llegado la sociedad. Entonces hacen marchas con tintes políticos para que el gobierno empiece a aprobar, a meter en su agenda política la homosexualidad. Por ejemplo, un régimen como el cubano, ¿verdad? Que grandes fundadores o que comenzaron ese movimiento en ese país eran antihomosexuales. Y ahora no hace mucho en Cuba, no sé si hace 1 año o 2 años, aprobaron el matrimonio homosexual. Aquí mismo en Colombia, en nuestro país vecino Colombia, hay gente que se puede casar. Venezolanos que se van para España a casarse con un hombre. Les doy una experiencia personal. Había una muchacha en la iglesia donde yo me comencé a congregar, la primera iglesia donde me congregué, donde nací en el Señor, que era muy hermosa, muy agradable, una mujer muy agraciada, sí, se puede decir. No solamente yo la enamoraba, otros hermanos también la enamoraban, ¿verdad? Uno en su juventud, en su adolescencia, podemos decir. Y nos enteramos hace ya un tiempo que esa muchacha está en un país extranjero casada con otra mujer. Y uno se queda, con boquiabierto, ¿no? Ante esas cosas. Evidentemente nos llamarán retrógradas, dinosaurios, que somos hipócritas, fariseos, etcétera, etcétera.
Pero hermano, hay sociedades, gracias a Dios, mire, Dios tiene un plan siempre con cada nación. Con Venezuela no es la excepción. Dios tiene un plan con Venezuela. Pero hay naciones que en su depravación han llegado a más altos niveles que Venezuela. Gracias a Dios que en Venezuela aún no ha sido aprobada tantas cosas que son impulsadas por esta sociedad corrupta que estamos viendo. Pero como le decía el caso, hermano, uno se queda boquiabierto. Y uno de los ataques del enemigo continuo es contra el matrimonio. Porque el matrimonio es la base de la familia. Y la base de la sociedad es la familia. Un autor o un escritor en un libro que se llama La destrucción de la familia, él dice que hay que desmembrar a la familia. Porque es el único campo o espacio de batalla que le queda por controlar al gobierno. Entonces, o al Estado. Entonces busca que el Estado se involucre también en la familia. Entonces debemos tener cuidado con eso. Volviendo a lo que enseña Jesús, Jesús vivía en una sociedad también exageradamente inmoral. Una sociedad que no tomaba en serio el matrimonio, incluso dentro de los propios religiosos de aquel entonces. Y Jesús comienza diciendo en el versículo 31, también fue dicho, hablando de los dichos, de la enseñanza de los fariseos, de los rabinos hacia el pueblo de Israel, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto era la interpretación que ellos hacían de la ley. Voy a explicarle qué decía la ley y qué interpretaban ellos. En Deuteronomio 24, que es el versículo que discute Jesús, Deuteronomio 24, acompáñenme ahí para que pueda comprender la enseñanza de Jesús. Deuteronomio 24, 1 al 4, dice, cuando alguno tomare mujer, si se casa con una mujer, y se casa con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, póngale atención, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, ¿sí? Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, fíjese bien en el 4, que es clave aquí en esta enseñanza, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Le explico. Dios permitió que Moisés diese el divorcio como una concesión, dice Jesús, por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Les permitió, les dio como concesión, no como mandato. Es como que yo les diga a ustedes esta mañana, ustedes pueden beber agua del filtro que está allí. Eso es una concesión. Otra cosa es que yo lo haga como mandato. Ustedes deben beber agua del filtro que está allí. ¿Sí ven la diferencia entre mandato y concesión? Ustedes pueden beber agua, porque si tienen sed, pueden beber agua del filtro. Ahora, otra cosa es el mandato. Deben hacerlo. Bueno, aquí hay una concesión. En el caso de que el hombre consiguiera algo indecente en la mujer, le puede dar carta de divorcio. Pero el tema aquí no es el divorcio. El tema aquí, como viene corriendo en el capítulo anterior, es el adulterio. Es la impureza sexual. Entonces el Señor quiere evitar la impureza sexual y por eso concede el darle carta de divorcio a la mujer. Ahora, esa cosa indecente no sabemos qué es. Algunos interpretan y dicen, no, cuando se casan con un familiar cercano y no sabían. ¿Sí? Algunos dicen, no, por causa de bestialismo. Pero todas esas conductas eran
condenadas por la ley a través de la pena de muerte. Si yo estaba casado en el antiguo Israel, ¿sí?, y mi esposa cometía adulterio contra mí, ¿para qué le iba a dar carta de divorcio si lo que la ley pedía era la muerte de ella? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces algunos en esta cosa indebida o indecente que hay en la mujer interpretan que es que se dio cuenta que eran parientes cercanos o alguna otra obscenidad. Cosa indecente tiene su relación esa palabra con desnudez. Tal vez una mujer dada a la lujuria, tal vez una mujer que provoca a los otros hombres sin necesariamente cometer el acto de adulterio. ¿Me estoy dando a entender? Supongamos como que una mujer que muestra su cuerpo a los demás, pero no necesariamente o físicamente está con ellos. Recuerde que el adulterio solo procedía en el caso de que hubiesen pruebas del acto físico, y ahí pasaba a aplicarse la pena de muerte. Entonces Jesús se pone al lado de un rabino que interpretaba que solamente se le podía dar carta de divorcio a la mujer en el caso de adulterio o de impureza sexual. Pero había otro rabino, otra escuela rabina, que enseñaba en los tiempos de Jesús que usted le podía dar carta de divorcio a su esposa por cualquier razón. Me le echó mucha sal a la comida mi esposa y eso no me gustó. Tome su carta de divorcio, váyase de mi casa. No me gustó cómo me lavó la ropa la mujer, voy a darle carta de divorcio, váyase. Entonces los fariseos interpretaban ese pasaje de Deuteronomio 24 de esa manera. Era como más bien un mandato: si no te agrada a tu mujer, divórciate de ella. ¿Ok? Jesús no. Jesús interpretaba el pasaje de una manera estricta, a no ser por causa de fornicación. Y en el pueblo evangélico hay una gran disyuntiva, una gran, digamos, un gran debate, porque existen varias posturas. Está la postura de aquellos que creen que en ninguna circunstancia ningún evangélico se puede divorciar, ¿sí? Y está la otra postura, al otro extremo, que dice que por cualquier cosa un cristiano se puede divorciar. Y también salen de esas dos otras posturas. La postura que dice no, el cristiano se puede divorciar, pero no se puede volver a casar. Y está la otra, la cuarta postura, que dice no, bajo ciertas circunstancias el cristiano se puede divorciar y bajo ciertas circunstancias se puede volver a casar. ¿Ok? Y ese tema ha sido de revuelo entre el pueblo cristiano. Lo mejor, más allá de nuestras concepciones, nuestras tradiciones o lo que nos enseñó aquel amigo o aquella amiga, es que debemos tener nuestros ojos puestos en lo que enseña la palabra de Dios. Entonces Jesús dice a esa interpretación de Deuteronomio 24, él responde en el 32 de Mateo 5, pero yo os digo, otra vez la autoridad de Jesús, esto es lo que yo enseño, ¿sí? Que el que repudia a su mujer, el que le da carta de divorcio a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Yo le voy a desgranar el versículo, le voy a desgranar frase por frase para que usted lo pueda entender, y yo también. Dice así: el que repudie, estamos hablando de divorcio, ¿ok? Jesús está diciendo, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Voy a explicar primero. Cualquier hombre y mujer también. No cree que nada más el hombre puede pedir el divorcio. La mujer también. Según Marcos capítulo 10, versículo 12. Marcos 10:12 dice, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Así que no puede solicitar el divorcio solamente el hombre, la mujer también. Pero más allá de eso, cualquiera del cónyuge que
solicite el divorcio, que proceda con el divorcio, hace que el otro cónyuge adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. O sea, vamos a poner el caso aquí. Hay un hombre creyente que porque discutió con su esposa y su esposa no se lleva bien con su familia, le dio carta de divorcio. ¿Sí? Y él se casa con otra y ella se busca a otro. ¿Qué está haciendo el hombre con ese divorcio? Está haciendo o llevando a más pecado. ¿Por qué? Porque ahora ambos adulteran. En el caso que di al principio de este pastor que dijo que iba a cambiar su cacharrito viejo por un cacharrito nuevo, ¿qué está haciendo ahí él? Cometiendo adulterio. ¿Ok? Por más que sea que es un hombre de Dios, que la palabra es clara. Ahora, Jesús pone una excepción a la regla. ¿Cuál es la regla? Cualquiera que se divorcie comete adulterio si se busca otra pareja. ¿Sí? Y no solamente que comete adulterio él, hace que la otra persona también adultere si se busca otro. Esa es la regla general. Ahora, esa regla general, según Jesús, tiene una excepción. Y él la pone ahí, a no ser por causa de fornicación. Y mire, a mí me encanta cómo el Espíritu Santo plasmó la palabra, porque el Espíritu Santo no puso la palabra que es específica para adulterio, ¿no? Como vimos en los versículos anteriores, ¿oíste que fue dicho cualquiera que cometa adulterio? O oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Esa no es la misma palabra que Jesús usa aquí cuando dice a no ser por causa de fornicación. Porque en los tiempos de Jesús, aún en adulterio se pagaba con pena de muerte. Y vemos que Jesús está a favor de la abolición de la pena de muerte por el adulterio, porque aquella mujer en Juan 8 que adulteró, Jesús no la mató a pedrada, sino que la perdonó y le solicitó, le ordenó a la mujer que no pecara más. Entonces, en cierta forma, Jesús está avanzando aquí hacia no castigar con pena de muerte el adulterio. Pero sí dice que por la dureza de nuestro corazón, una razón para divorciarse, según Jesús, es la fornicación. Ahora me inclino a esa palabra porque en esa palabra en griego significa porneia, se escribe porneia, de ahí tenemos nuestra palabra en español pornografía, porneia. Cuando Jesús dijo, a no ser por causa de porneia, lo que está diciendo Jesús es impureza sexual. O sea, es razón para divorciarse no solamente el adulterio, sino todo lo que sea una impureza sexual. Le explico. De repente usted no ha tenido esa bendición, que no ha vivido esa experiencia, pero hay gente que ha vivido experiencias terribles en su matrimonio. Hay mujeres que han descubierto a sus esposos en actos de bestialismo. ¿Sí me estoy dando a entender? Un hombre estando con un animal. ¿Ok? Entonces, también vemos mujeres que han conseguido a sus hombres en actos de homosexualismo. ¿Ok? Ha habido casos de hombres que han sido conseguidos por sus esposas en casos de incesto, que han abusado incluso de sus propios hijos. La palabra porneia abarca toda esa impureza sexual. Esas cosas dan pie para un divorcio. Ahora, ya nosotros dijimos cuál es la cláusula principal. Dios aborrece el divorcio. Pero por la dureza de nuestro corazón se le ha concedido que por causa de fornicación proceda el divorcio. Pero nosotros como creyentes, suponiendo que usted sea el cónyuge ofendido, usted fue el que sufrió la traición, usted debe procurar por todos los medios la reconciliación.
No es que usted está esperando deseosa. Mire, hermano, no puedo decir que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, cuando una persona busca el divorcio, es porque a veces, no en todos los casos, le vuelvo a repetir para que no sea malinterpretada mi palabra, es que ya le tienen puesto el ojo a otro o a otra. Entonces, lo que el Señor quiere principalmente de sus hijos ante este caso de fornicación es la reconciliación. Pablo lo dice claramente y ya lo vamos a ver. Pero antes de ir a Pablo, quiero que vea la enseñanza de Jesús más amplia, ahí mismo en Mateo, pero en el capítulo 19. Mateo 19:3. Mateo 19:3. Espero que me estén siguiendo ahí, hermano, lo que estoy tratando de enfocar. Y lo digo con mucho cuidado y mucha paciencia, porque sé que puede ser un tema malinterpretado. Mateo 19:3 dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Porque había esa costumbre, recuerda, de darle a la mujer carta de andate. No me gustáis más, te pusiste gorda, andate. Y le daban carta de divorcio. Mateo 19:3. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: porque el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Esto lo instituye Dios. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no se le ocurre al hombre separarlo. Y no solamente una separación externa, una separación interna. Que no piense el cónyuge separarse, porque Dios los ha unido. Hace tiempo ya me llegó una hermana y me dijo: usted sabe, pastor, que yo me quiero divorciar, porque mira, yo sí fui terca. Usted sabe que la gente busca cualquier excusa cuando se quiere divorciar. Yo sí fui terca, porque cuando yo me iba a casar con ese hombre, a mí me hablaron, me mostraron, me revelaron, me profetizaron, me mostró un sueño de que no me casara con ese hombre. Entonces ahora que me ha dado una mala vida, me voy a divorciar de ese hombre, porque me equivoqué yo, no Dios. O sea, ella lo que me quiso decir, en otras palabras, es que ese hombre con el que ella estaba casada no era el hombre de Dios para ella. ¿Sí? Y hermano, usted sabe que hay que ser a veces tajante con la verdad. Y yo le dije: mire, ¿usted quiere saber si ese hombre es el hombre de Dios para usted? Claro que sí, pastor. Pero a mí me lo ha dicho, me lo dijo tal, me lo dijo el profeta fulano. Bueno, yo le voy a dar una prueba de Dios infalible de que ese es el hombre de Dios para usted. Usted agarra, hermano, y se va bien temprano al registro civil. Y va y le saca una copia al acta de matrimonio con el que usted se casó. Y el nombre del sujeto que aparezca ahí, ese es el hombre de Dios para usted. Y la hermana se dio cuenta, por supuesto, de mi sarcasmo, ¿no? Pero, hermano, no le puede usted buscar 5 o 6 patas al gato. Con la persona que aparece ya en el registro civil, ese es el hombre, la mujer de Dios para usted. Así le dije yo una vez a una iglesia también, cuando estaba predicando. ¿Quieren saber si el hombre de Dios, si el hombre con que usted está casado, la mujer con que usted está casado es de Dios? Amén. Vaya para el registro civil y si es el nombre y la cédula la que coinciden con el que usted está casado, ese es el hombre de Dios o la mujer de Dios para usted. Así de sencillo. No busque más revelaciones, no busque sueños del cielo, no busque nada. Porque Dios está en contra y aborrece el divorcio. Entonces no andan los cristianos buscando el 4 patas al gato. Pero seguimos leyendo. Versículo 6. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues? Y aquí sacaron su defensa. ¿Por qué pues mandó? Escuche bien, mandó, nos ordenó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió.
El Señor aclaró, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Usted no ve la diferencia aquí. Ellos están diciendo, Moisés nos mandó. Jesús dice, no, Moisés les permitió. Es diferente. Él no les está dando un derecho. No me gusta mi esposa, me voy a divorciar. No. Él les dio un permiso en caso específico. Yo os digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, otra vez la frase, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ¿verdad? Y bueno, Jesús le da una explicación allí a los discípulos. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que en el caso de fornicación comprobada, el cónyuge inocente, que no adulteró, que fue fiel al matrimonio, puede proceder con el divorcio, luego de buscar la reconciliación y que no haya arrepentimiento de la otra parte culpable. Puede buscar el divorcio, hermano. Y yo creo profundamente que no solo puede buscar el divorcio, sino que queda libre de la ley. Y al quedar libre de la ley puede volver a casarse. En el caso de adulterio o fornicación. Hermano, yo sé que de repente nosotros no vemos muchos de esos casos a nuestro alrededor, pero sucede. Sucede casos de fornicación extrema, terrible, impureza sexual. Mire, vamos a ver los otros dos casos donde procede un nuevo casamiento. Ya vimos uno, el que dijo Jesús, ¿ok? Pero vamos a ver también Romanos capítulo 7, versículo 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. Romanos 7, 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada, escuche bien, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Caso número 1, Jesús dice, en caso de fornicación puede proceder el divorcio. Queda libre de la ley y puede casarse. En caso de viudez, queda libre de la ley y puede volver a casarse. Y usted dirá, bueno, hermano, eso está claro, la viudez. Bueno, habían en culturas y tradiciones que eso no era claro. Por ejemplo, en la India había una tradición, una cultura, que si el hombre moría, la mujer debía ser quemada para que acompañara a su esposo en el más allá. Entonces, aunque esto sea obvio para nosotros, pues no es obvio en muchas culturas. Entonces, ¿cuál es la obviedad aquí? Que una persona que se ayuda está libre de la ley y puede volver a casarse. ¿Ok? No tiene ningún conflicto. Eso también lo dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, una viuda cristiana puede casarse con quien sea, con tal que sea cristiano. ¿Ok? La tercera razón, y aquí vamos a tratarla con más cuidado, dice Pablo en 1 Corintios 7, 10 al 15, ahí mismo en Corintios, 1 Corintios 7, 10 al 15, dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Eso es lo mismo que está enseñando Jesús. La enseñanza de Jesús es clara. No procedan en el divorcio. Dios aborrece el divorcio.
quédese cada uno con su marido. Si se llegan a separar y no hay razones para el divorcio, quédense separaditos o se reconcilian. Pero no se les ocurra casarse con otra persona porque cometen adulterio. ¿Ok? Eso está dejando claro Pablo aquí. Ok, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. No es porque Pablo no habla en nombre del Señor, sino porque Pablo está hablando de la enseñanza de Cristo mientras estuvo en la tierra y lo que a él le reveló el Espíritu. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. ¿Ok? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no la abandone. Tenemos otro caso aquí, dice Pablo. Primer caso, me voy a volverles a repetir porque yo sé que va a ser confuso. Primer caso, dos personas casadas ya no quieren vivir juntas, pero no tienen razón para divorciarse, porque ninguno ha adulterado. Entonces dice Pablo, si están discutiendo y se quieren separar, sepárense. ¿Ok? O reconcíliense. Pero no se pueden volver a casar con nadie. Segundo caso, una persona se entrega al Señor, casada, y su otra pareja no quiere convertirse. No, yo no soy cristiano, yo no voy para esa iglesia, yo no tal. Pero no te quiero dejar tampoco. No la abandones. ¿Sí me está dando a entender? Una mujer se convierte a Cristo, su marido no. Y él no quiere dejarla, quiere seguir siendo su esposo. Dice la Biblia, mujer cristiana, no lo abandone. ¿Ok? Tercer caso. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, se divorcia, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Tercer caso, ¿cuál es? Está el creyente, pero su cónyuge incrédulo no quiere seguir viviendo con ella. No, yo no quiero seguir viviendo con vos. Vos antes parrandeabas conmigo, íbamos a la discoteca, ahora que soy cristiano no vamos. Yo me quiero dejar de vos. ¿Qué dice Pablo? No lo obligue a vivir con usted. Si él se quiere ir, que se vaya. No está el hermano o la hermana sujeta a tal servidumbre. Les resumo. Hay tres posibilidades en la Biblia de una persona divorciarse y volverse a casar. Al menos dos. ¿Y por qué? Voy a explicarle. Primero tenemos a Jesús, en el texto que estamos estudiando hoy. Si hay fornicación, si hay adulterio, hay pie para el divorcio. Pero siempre, como pastor les digo, busquen la reconciliación. Si no hay posibilidades de reconciliación, se procede al divorcio. Y el cónyuge inocente, el que sufrió el adulterio, está libre para casarse. El segundo caso es cuando hay viudez, la persona es libre para casarse nuevamente. Y el tercer caso, según el apóstol Pablo, es cuando el cónyuge incrédulo abandona a su cónyuge creyente. En ese caso no está sujeto a servidumbre, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Ok? Eso, hermano, es lo que nosotros vemos en la palabra. Pero les vuelvo a recalcar, aún en esos casos debe buscarse la reconciliación. ¿Sí? Yo conocí un pastor que decía una vez, no, yo es que me llegan a decirme que no aguanta el marido, que no aguanta tal. Yo le digo de una vez a la señora que lo deje, que se divorcie y que se busque otro que sí la valore. No debe ser el caso de ningún hombre de Dios, de ninguna mujer de Dios, procurar el divorcio de un matrimonio. Por supuesto, hermanos, cada caso es diferente. Vemos en matrimonios que hay un abuso terrible. Hermano, en serio se lo digo. A mí me dice una mujer, pastor, me llega con los ojos morados, me llega toda moreteada, golpeada. Pastor, el marido mío me pegó, ¿qué hago? Vaya, reconcilia. No, vaya, denúnciese sin vergüenza. Porque somos responsables, hermano.
Si viene a pedir un consejo, uno, no, aguántele, aguántele. Como decía una vez una mujer que fue ante el cura y le dijo, cura, padre, el esposo mío me pega, me golpea, ¿qué hago? Y él le dijo, hija, usted está viendo cuando los lobos le aúllan o el lobo le aúlla a la luna. Sí, padre. ¿Y qué hace la luna? Se queda quieta. Bueno, hija, haga usted lo mismo. Fue un terrible consejo. Fue un terrible consejo, hermano, porque uno no sabe si está la violencia de ese hombre que puede incluso llegar a matar a su esposa. Entonces, ante hechos delictivos, ¿qué debemos hacer los cristianos? Proceder con lo legalmente establecido, ¿no? Hay casos en que hay que ejercer misericordia, pero hay casos en que no. Conocí el caso de un pastor que inmediatamente denunció al hombre y lo puso a la orden de la policía y lo capturaron en la misma iglesia porque estaba violando a uno de sus sobrinos. Y era un miembro activo de la iglesia. Y el pastor procedió con la denuncia y le dijo, aquí está el hombre, a la policía, y se lo llevaron. Porque no era algo de discutir, no era algo de... O sea, un niño estaba siendo violado, hermano. Hay casos de casos. Lo mismo le pasó a un pastor también, o parecido el caso, con un diácono en su iglesia. Él llegó nuevo, los diáconos ya habían sido elegidos antes de llegar, y uno de los diáconos tenía cámaras en los baños para ver a las hermanas. Cuando el pastor se dio cuenta de aquello, lo que procedió fue a denunciar al diácono y lo metieron preso. Ay, pero el pastor no tiene amor, el pastor no... Es que hay casos de casos, hermano. Tenemos un potencial pervertido sexual en la congregación de líder. No, eso no se puede consentir. No quiere decir que no va a buscarse que se restaure la vida de ese hombre, pero sí hay que actuar legalmente. Entonces Jesús está diciendo aquí que no debemos procurar el divorcio. Dios lo unió, Dios lo mantendrá. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hay gente que lee mucho la Biblia y dice, bueno, varón, pero hubo un caso donde Dios propuso el divorcio. En el caso del sacerdote Esdras, cuando los israelitas estaban casados con mujeres cananeas y extranjeras. Y Dios, a través de Esdras, buscó el divorcio, que eso se separaran en esas uniones. Pero ¿sabe por qué? Porque estaba en peligro la desaparición del pueblo de Israel. Porque ya la nación se iba a diluir con otra nación, una nación idólatra. Entonces Dios le ordenó a través de Esdras que se dejaran a sus esposas extranjeras. ¿Okay? Pero en ese caso tampoco vemos la aprobación de Dios. Eso fue algo extraordinario que Dios ordenó, pero aún así no podemos tomarlo como un ejemplo para nuestra vida o un mandato para nuestra vida. Jesús es claro, Jesús es preciso en que Dios aborrece el divorcio. Mira, hermano, una vez me dio un consejo un pastor y me quedó en el alma. Me dijo, hermano Samuel, usted se puede separar de su esposa. E hizo un silencio. Usted sabe, un silencio de esos que uno sabe que le van a enseñar algo importante. Hermano Samuel, usted se puede separar de su esposa. Yo quedé esperando lo que me iba a decir porque yo sé que no llegaba hasta ahí. Cuando Cristo se separe de la esposa de él. Usted se puede divorciar de su esposa cuando Cristo se divorcie de la esposa de él. ¿Cuándo va a abandonar Cristo a su iglesia? Nunca, ¿verdad? ¿Cuándo debe un hombre abandonar a su esposa? Nunca. Porque si buscamos ser como Cristo, debemos imitar a Cristo. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y la está santificando cada día a usted y a mí. Entonces, el matrimonio es una expresión del amor de Cristo por la iglesia. Sí, yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Mi esposa me debe respetar a mí, ¿verdad? Y someterse a mí como la iglesia se somete a Cristo. Porque, hermano, el matrimonio es una expresión del pacto entre Dios y su pueblo. Incluso en el antiguo Israel vemos que Dios le dijo muchas veces a Israel que le iba a dar carta de divorcio porque era una esposa adúltera, porque era una esposa fornicaria, ¿ok? Pero Dios siempre procuró la restauración de Israel
Y nosotros debemos tener eso como ejemplo. Amén. Así que si usted está casado o está soltero, esta enseñanza le ayuda de mucho a saber que nosotros debemos mantener el vínculo matrimonial, no solo mantener